lo que vamos a estar utilizando, y lo que quiero hacer es modificar el código del MACD. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar, voy a pedirle que me muestre el navegador y le voy a pedir que me muestre los indicadores. Y bueno, como aquí no puedo modificar lo que voy a irme es a Custom Indicators, busco el MACD y ahora sí voy a modificar este MACD para que muestre precisamente este indicador con los cambios de cuando se hace el cruce de MACD, para que muestre cómo se llama ese cambio, ¿no? Entonces aquí tenemos, déjame cerrar ahí tengo el MACD abierto, ¿no? Este es el indicador de MACD. Y lo primero que voy a hacer es guardarlo con otro nombre, ¿no? Para no echar a perder este indicador en caso de que pues me salga algo mal. Entonces lo primero que tienes que hacer, y esto es una práctica de seguridad que vale la pena, ¿no? Guardar como, y entonces simplemente le cambias el nombre al indicador, que se llame MACD con aviso, ¿no? Ya le das guardar. Ahí está MACD con aviso, le doy guardar y ahora lo que voy a hacer es empezar a modificarlo para que me quede a mi gusto. Lo primero que quiero hacer, y esto ya habíamos hecho otro video sobre esto antes, lo que quiero es que se dibuje el MACD tanto en la línea como en la señal, como si fueran líneas, es decir, no como lo dibuja MetaTrader, sino como aparece en la mayoría de los softwares, con dos líneas, el MACD. Lo que tengo que ver es que aquí en Draw Settings del indicador de MACD aparezca, ¿no? Line y line, que no diga ninguno de estos dos histograma, porque si uno de estos dos dice histograma, pues ahí más bien lo que estás haciendo es poner uno de los dos como histograma, que es como normalmente lo tiene el MACD, ¿no? Y bueno, pues ya una vez que vi esto, lo que voy a hacer es, voy a empezar a estudiar cómo voy a aproximarme a este problema para hacer el aviso del MACD. Tienes que tomar en cuenta que normalmente cuando tú tienes el MACD cruzando, hay un indicador que se encarga de medir la distancia entre el promedio móvil. Déjame ponerlo en la pantalla. Siempre que agregas o haces algún nuevo indicador, hasta que lo compilas es que te lo agrega. Entonces ya aquí ya lo compilé con este botón y ya debe aparecerme mi lista de MACDs, MACD modificado, aquí en Custom Indicators, MACD con aviso, ahí está, lo agrego al gráfico, lo arrastro y lo agrego al gráfico. Fíjate que viene con algunos inputs. En este momento me pregunta pues los parámetros de MACD normales, ¿no? El EMA rápido, el EMA lento y el promedio móvil de la señal de MACD, ¿no? Que es básicamente lo que tengo aquí. O sea, esta es la señal, ¿no? El promedio móvil, y este es el MACD, ¿no? Básicamente. Entonces lo que quiero es que me avise cuando pase este tipo de cosas, ¿no? Cuando el MACD cruza a la señal, ¿no? Aquí porque obviamente tengo el gráfico así bien grande, pero cuando lo encoges de repente dices tú, ay, ¿dónde se hizo el crossover? ¿Fue en esta vela? ¿Fue en la otra? Entonces queremos un mensaje más llamativo, y hay varias formas de hacer ese mensaje más llamativo. Puedo pedir que me suene una alerta, ¿no? Que haga el sonido y me ponga, oye, ya cruzó el MACD, ¿no? Algo así. Puedo, en este caso yo lo que voy a optar es por algo un poco distinto para mostrarte cómo se hace este tipo de cosas. Voy a cambiarle el fondo, idealmente le voy a cambiar el fondo al MACD cuando se haga el cruce. Es decir, quiero que cambie de color la ventanita donde está el MACD, cuando el fondo de esta ventanita cuando se haga el cruce. Entonces vamos a ver cómo se haría esto. Me regreso otra vez a mi editor de MetaTrader y lo primero que tengo que hacer es darme cuenta de cuándo se ha hecho el cruce. Una de las cosas que puedes hacer para hacer el cruce, o que podría venirte a la mente más rápido para hacer el cruce, es decir, pues fácil, ¿no? Cuando el valor del promedio móvil y el valor del MACD sean igual a 0, pues cámbiame el color o dame el aviso o lo que sea. Tiene un inconveniente este tipo de decisiones, porque cuando tú haces eso, en realidad lo que vas a hacer es que solamente en el momento, no ni siquiera en la vela, en el momento
donde el MACD se crucen, vas a tener el aviso, ¿sí me explico? Entonces, pues eso puede hacer que de repente no sea lo suficientemente de tiempo. Y otra, puede ser que nunca lleguen a ser iguales los valores, ¿no? ¿Qué tal que de repente hay un brinco entre un cálculo y otro, y entonces nunca llegaron a ser iguales, y por lo tanto tampoco te va a avisar ahí? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, lo que voy a hacer yo es, la forma en la que encontré de darle la vuelta es observar lo que es la medición de este indicador. Vuelvo aquí a mostrártelo, la medición de este indicador, que es decir, un indicador que mide la distancia entre el MACD y su promedio móvil, que se llama OSMA, ¿no? El famoso indicador de MACD. Aquí lo voy a agregar ahorita para que lo veas adicionalmente. Los mismos promedios, y entonces fíjate cómo mientras más se separa el indicador del MACD, ¿no? Mientras más grande es el histograma que aparece en el OSMA. Y cuando justamente el OSMA hace un crossover, es decir, pasa de negativo a positivo, lo que pasa es que el MACD cruzó su promedio móvil. Lo mismo hacia abajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este último ejemplo, el MACD cruza hacia abajo a su promedio móvil, y entonces justo en el momento del cruce se cruza esto que le llamamos la línea de cero, o se da la acción del crossover. Entonces, aquí lo que sería más fácil es encontrar en los valores del OSMA cuando uno sea positivo y el otro sea negativo. Si en la vela anterior era positivo y ahora se vuelve negativo, hay un cruce, ¿no? O si en la vela anterior era negativo y ahora es positivo, actualmente ahí hay un cruce, ¿no? Y entonces que en ese momento, justo en esa vela donde se hace el cruce, es decir, cuando pasa al otro lado, ya sea hacia arriba o hacia abajo, me ilumine este indicador, ¿no? Eso es lo que voy a hacer para darle la vuelta a ese problema que había explicado antes, y lo vamos a hacer con el siguiente código. Lo primero que tengo que hacer, lo primero que tienes que saber tú cuando programas en MetaTrader es que todos los indicadores técnicos que vienen por default en lo que es el programa de MetaTrader aparecen dentro del código con el nombre más una I, ¿no? Por ejemplo, IMA pues es para el Moving Average, como una forma, ¿no?, de explicar cómo es que puedes tú estar calculando las cosas. El OSMA pues aparece en el código como el OSMA, ¿no? Porque OSMA es el nombre del indicador. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a determinar si, y para decir si, le digo if. Siempre que pones una variable de un código de evaluar si hay una condición, pones un paréntesis y entre el paréntesis pones la condición, ¿no? Y entonces aquí lo que quiero decir es si el indicador del OSMA, ¿no? Y fíjate, cuando pongo ya el indicador me aparece en verde, ¿no? Una de las partes de la ayuda de MetaTrader. Y me aparece aquí en la ventana desplegada, me aparece el indicador. Le voy a dar enter para poner la palabra tal cual. Voy a ponerle los criterios del indicador, y si te fijas ahí aparecen todos los criterios que puedo tener, ¿no? El nombre del símbolo al que voy a calcular, porque tú puedes en MetaTrader calcular cosas que no estén en el gráfico que buscas, sino de otros símbolos o de otros pares, vamos. Yo como quiero mismo voy a usar null. El time frame en el que voy a estar utilizando, como quiero utilizar el time frame donde está aplicado, le voy a poner 0. Los parámetros, ¿no? El periodo móvil rápido, el periodo móvil lento y la señal del promedio móvil que cruza. También el número de el periodo en el que lo estoy aplicando, ¿no? Que es la otra, perdón, el precio al que lo estoy aplicando. ¿Dónde está esto? El precio al que se le está aplicando el promedio móvil, porque todos los indicadores técnicos los puedes basar en los números que generan la apertura, el cierre, el precio promedio, etcétera. Vamos a usar los cierre porque es lo que aquí también están utilizando, el cierre. Y luego, bueno, pues en qué posición lo vas a utilizar, que es para lo que se usa el shift. Parece más complicado de lo que es. Ahorita vas a ver qué fácil se saca esto.
Entonces, aquí lo que tengo es ya el indicador, ¿no? Convocado, y ahora le voy a dar lo que son las propiedades. Si te acuerdas, al principio te enseñaba cuando agregué el indicador que venía una pregunta para darle o venía un espacio para programarle cuáles son los promedios que quiero poner, ¿no? 12, 26, 9, que eran los que venían por default. Y esto se programa a través de variables externas, ¿no? Que son las que te preguntan. Todo lo que le pongas extern antes, te lo va a preguntar antes de instalar el indicador. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es tomar estos mismos datos, copiando el nombre de esta variable, control C, me paso por acá a donde estoy programando, le pongo control V. Entonces, bueno, espérame, me faltaban los dos primeros datos. ¿Te acuerdas que primero decía que me preguntaba en qué par lo quiero aplicar? Como lo quiero aplicar al par donde esté instalado el indicador, le voy a poner null para decir no me cambies de par. La siguiente era en qué time frame lo quieres aplicar. Como lo quiero aplicar en el time frame donde estoy es 0. Y luego vienen los datos, ¿no? El promedio móvil rápido. Luego voy a copiar el promedio móvil lento. Esta es la variable con la cual aparece, ¿no? Es la cajita en donde está guardado el valor de esta propiedad que le estoy pidiendo, ¿no? Entonces ahí lo voy a poner, y también lo que es el promedio móvil, ¿no? Igual aquí lo busco, los externos, y esto es el valor que le estoy poniendo, ¿no? Entonces, de tal manera que trabaje mi indicador pues exactamente con los mismos periodos, ¿no? Para que no me vaya a haber bronca con eso, ¿no? Entonces aquí lo único que estoy haciendo es decirle a lo mismo que estás calculándome a la hora de dibujarme el MACD, pónmelo aquí en este cálculo que vamos a hacer. Aquí lo que quiero saber es determinar el valor de este precio, ¿no? De este indicador en ese momento, ¿no? Y para decirle precisamente en ese momento, le tengo que decir a qué precio estoy aplicando todavía. Es price close, ¿no? Que es el tipo de precio al que le estoy aplicando esto. Y luego, ¿en qué momento lo voy a aplicar? Y bueno, pues aquí obviamente esto lo va calculando, cada vez que cambia el precio lo va recalculando todo el indicador. Entonces, ¿en qué momento lo quiero aplicar? Trae aquí un contador que se llama I, que es donde está poniéndome el promedio móvil, por eso lo sé, ¿no? Entonces, como aquí está utilizando la I, y lo va desde que empieza el valor actual hasta el primer valor del gráfico, entonces voy a utilizar el I como el valor actual, y si quisiera ver la vela anterior es I-1, que es perdón, I más 1, ¿no? Que es el valor que teníamos atrás, ¿no? Entonces yo puedo poner I más 1. No es cierto, I menos... Cuando I vale 0 es el momento actual. Sí, I más 1, ¿no? I más 1. I más 1, y aquí estoy viendo... el I más 1 significa, veme la velita de atrás, ¿no? Entonces aquí lo que dice es, calcúlame el valor del OSMA para este par, para este time frame, con los mismos criterios de parámetros de MACD que estoy utilizando para dibujar el MACD, el mismo precio de cierre que estoy utilizando para el MACD, y en la vela anterior a la vela actual, ¿no? Y si todo esto, porque estoy en una variable, entonces ya aquí ya acabé de configurar el parámetro del OSMA, si este OSMA, lo que le quiero decir es mayor que 0, y para decir y es que cuando tú dices I, es que le voy a pedir que me cumpla dos condiciones para que cumpla la función que le pido a continuación. Es decir, si este OSMA de esta velita anterior a la actual es mayor que 0, me faltaba el 0, es mayor que 0, y exactamente el mismo cálculo, ¿no? El OSMA calculado al mismo tiempo, pero a la velita actual, para comparar la anterior con la actual, es menor que 0. En este momento, si esto se cumple, tengo yo precisamente esa condición de se cruzó, es decir, lo que le estoy diciendo es si la velita anterior, el OSMA, es positivo, ¿no? Porque es mayor que 0, y el actual es menor que 0, pasado a este lado, es decir, si es positivo y el actual es menor que 0, es decir, es negativo, estoy
haciendo referencia a este cruce, ¿no? Cuando el OSMA cruza hacia abajo, o lo que es igual, cuando el promedio móvil, la señal de MACD cruza su promedio móvil hacia abajo. Me falta la otra característica, que es para ¿no? Cuando cruza por arriba. ¿Y cómo lo hago? Pues precisamente igual, nada más lo que tengo que hacer es poner esto invertido, ¿no? Déjame poner un poquito más de espacio. Y si vas a modificar algo y después vas a revisarlo más adelante, tal vez te conviene este tipo de etiquetas que aparecen como en gris. Se ponen poniendo dos diagonales y a partir de ahí todo lo que escribas es meramente una etiqueta para ti como usuario que ves el programa, pero que ya no pela el programa, ¿no? O sea, puedo escribir texto porque no lo pela el programa y no le afecta. Y aquí voy a poner, empieza a calcular si el promedio móvil, si el OSMA, o bueno, si existe un cruce, ¿no? Si existe un cruce en el y por OSMA, por el oscilador de MACD, por eso se llama OSMA, oscilador de MACD, ¿vale? Entonces con esto lo que digo es, todo esto que estoy poniendo se lo estoy agregando yo, ¿no? Es para que no me confunda de qué era lo que era original del programa con qué es lo que yo le agregué a a la programación de este indicador, ¿no? Bueno, aquí ya tengo la condición puesta, ahora le tengo que decir qué tiene que hacer, ¿no? Si esta condición se da. Cuando pones una alternativa if, entre paréntesis pones lo que se debe de cumplir y después tienes que poner qué es lo que quieres que haga si se cumple, ¿no? Si es verdadero, entonces abro yo una llavecita y le digo, y aquí podría yo programar todo lo que voy a hacer a continuación, es decir, todas las instrucciones que le tengo que poner para que cambie el OSMA, para que cambie el fondo de la ventanita del indicador. Pero como eso sería demasiado largo de escribir y lo tengo que volver a repetir después, lo único que voy a hacer aquí es utilizar una cosa que le llaman los programadores banderitas, ¿no? Una banderita es una variable que puede decir cierto o falso para que después yo evalúe si es cierta, haga la condición que quiero que genere el cambio y si es falso, pues que no lo haga, ¿no? Por ejemplo, aquí, si es cierto, después le voy a después voy a evaluar esta banderita que voy a programar ahorita y si es cierta esta banderita, si está prendido, digamos, esta banderita, entonces que me cambie el color del fondo y le aplico todo el texto que es para cambiar el fondo y si es falso, pues que me quite eso de haberme cambiado el color del fondo, ¿no? Y de esta manera lo puedo escribir mucho más rápido, es una forma de ahorrar espacio y proceso de cálculo, ¿no? Entonces, y escribir. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar una variable de cierto o falso, que se llaman booleanas en inglés, y se reconocen como bool. Entonces, digamos que se llamara flag, por aquello que es una banderita, flag cruce, ¿no? Entonces flag cruce que se vuelva cierto, ¿no? Y para decirle que es cierto es true. ¿Vale? Entonces ya le doy aquí el flag true, punto y coma porque se acabó la instrucción y cierro mi llavecita. Porque eso es todo lo que quiero que haga si se encuentra con este par de condiciones que se cumplen, ¿no? Obviamente, como estoy agregando una nueva variable, tengo que agregar esa variable también al inicio de mi programa para que no me marque error. Entonces tengo que declararla, se llama, ¿no? Porque si no el programa dice, que flag true igual a true, pero flag true ¿qué es? ¿No? Entonces, para no entrar en estos problemas, pues antes de esto le tienes que pedir al programa que la declare, es decir, que reconozca que va a existir una nueva variable que se llama flag cruce, ¿no? Entonces aquí le pongo bool flag cruce igual a false, ¿no? Para que arranque esta banderita apagada, ¿no? Es decir, que diga no hay razón para cambiarle el color al fondo del MACD, que es la condición que quiero destacar, y que solo si encuentra esta eventualidad me la ponga en positivo, ¿no? Y si no, pues cada vez que la vea, pues que esté en negativo, en falso, ¿no? Entonces, ahí está en true. Espero que vaya más o menos claro hasta ahorita. Vamos a pasar ahora a el cálculo de la otra forma de cruzar el MACD. ¿Cómo se hace esto? Igual de fácil, ¿no? Copio exactamente lo mismo
Lo voy a poner aquí abajo, es otra condicional nueva. Ahí está. Y lo único que hago es invertir el mayor que y el menor que, ¿no? Obviamente, si los invierto, hablo de la otra condición. Es decir, si el osma ahora primero es menor que 0, es decir, es negativo, y después en la vela actual el osma es mayor que 0, es decir, es positivo, entonces otra vez hubo un cruce, ¿no? Y esto, como estoy comparando la vela actual con la vela anterior, perdón, la vela anterior con la vela actual, evita que quede el aviso repitiéndose si va más allá de esta ocasión. ¿Sí me explico? Entonces, así es como nos ahorramos el que ya pasó el aviso y sigue marcado, ¿no? Yo lo que quiero es que me avise justamente en el momento en donde se hace el cambio. Bueno, pues ahí está. Ahora, ya que está esto, ¿qué tengo más que hacer? Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es ver qué pasa cuando o sea, ya tengo la razón por la cual puedo prender o apagar la banderita, ¿no? La apago de inicio y solo la prendo cuando me encuentro con la condición del cruce. Ahora tengo que evaluar la banderita y decir, bueno, oye, finalmente en qué quedamos, si hubo cruce o no hubo cruce, ¿no? Aquí lo que hace es determinar si hubo cruce o no hubo cruce. Ahora le tengo que decir, avísame si hubo cruce o no hubo cruce. If flag cruce es igual. Fíjate que aquí hay una diferencia. Cuando yo le estoy dando un valor a una variable, solo pongo un igual. Cuando yo le estoy dando que evalúe una variable, le tengo que poner 2 veces el igual. Y flag cruce igual a true, ¿no? Lo que quiero que haga es, y ahora sí, si es cierto que está prendida flag cruce, es decir, si se volvió verdadera, si hubo un cruce, ahora sí quiero que me haga todo lo que tiene que hacerse para cambiar el fondo. ¿Y cómo se hace cambiando el fondo? Bueno, la forma de cambiar el fondo es agregándole a esta ventana una etiqueta, un label, una etiqueta, y le pido que me la ponga en el fondo, y a la etiqueta, la etiqueta puede escribir texto en cualquiera de los códigos o en las fuentes que existen en tu máquina. Entonces me voy a valer de una tipografía que se llama Webdings para precisamente hacer que sea el cubito blanco completo, el que marca toda la posición completa blanca. Y si yo abro una serie de cubitos blancos aquí, o bueno, de cubitos rellenos en esta línea, con un fondo, con un color determinado, y lo mando al fondo, va a aparecer como que cambia el fondo, porque en realidad no hay ninguna instrucción dentro de la programación de MetaTrader para pedirle que cambie el fondo de la ventana. O sea, no hay una forma de directamente cambiar el fondo de la ventana, pero puedo simular que se cambie el color de la ventana, poniendo, digamos, como una especie de layer atrás que cambie el fondo, ¿no? Entonces es lo que voy a hacer ahorita. Eso es un objeto, las labels son un objeto, y lo primero que tengo que hacer es determinar si existe este objeto, ¿no? Porque si ya existe, ¿para qué lo ando metiendo? ¿Y cómo determino yo si existe un objeto? Pues simplemente digo, si el objeto, aquí fíjate que estoy abriendo 2 condicionales, por eso me estoy metiendo adentro de la llave de la condicional anterior. Esto es una técnica visual. Si lo pongo más adelante o más atrás no cambia nada en términos prácticos de la programación, pero sí a mí como humano me es mucho más fácil entender de quién es cada llavecita para luego no perderme y ver si dejé llaves abiertas y no las cerré y eso me está causando errores. Sí, y ahora le voy a pedir que encuentre un objeto, object. Y aquí, fíjate, puedes tú buscar todas las variables que vienen de objetos. Esto es lo que me gusta a mí de este tipo de editores de códigos, que realmente no tienes que saberte las cosas, como que te va soplando, ¿no? If object find, y los criterios del object find es simplemente dime el nombre del objeto. Vamos a ponerle a nuestro objeto, por ejemplo, fondito, ¿no? Aquí ojo que no es una variable. Fondito va a ser el nombre del objeto y el objeto aparece en el gráfico, no en el programa. Entonces a fondito no lo tengo que estar declarando como variable. Aquí lo que estoy diciendo es búscame a fondito, y si fondito aparece, pues que funcione, y si fondito no aparece, créame a fondito, ¿no? Es lo que le voy a explicar a la máquina en este momento. Entonces, fondito,
¿Cómo sé cuando fondito no existe? ¿Qué hace el Object Find? Lo único que hace es que te dice si está o no está, ¿no? Entonces, si no está, me va a decir que está en la ventana -1, que es una ventana que no existe. Y entonces, si fondito me dice que está en -1, en realidad lo que va a hacer es simplemente contestarme, o vamos, cuando le doy esta instrucción, el Object Find, si fondito no existe en el gráfico, si no existe esa etiqueta puesta, que le vamos a llamar fondito, me va a decir que tiene un valor de -1 porque no existe. ¿Vale? Entonces, si no existe fondito, es lo que le estoy pidiendo aquí como una condición. Si no existe fondito, pues créame a fondito, ¿no? Fabrícatelo. Entonces, ahora sí, lo que voy a ir es a Object Create, que aparece aquí abajo, que es decir, créame este objeto, ¿no? Y cuando ya le damos crear a un objeto, entonces viene primero el nombre del objeto que vamos a crear y después el tipo de objeto que vamos a crear, después la ventana donde la vamos a crear y así consecutivamente, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle el nombre del objeto, se llama fondito. Y va entre comillas porque es un texto que le da nombre al objeto, ¿no? El tipo de objeto que es, bueno, para lo que son las etiquetas, puedo poner un número o puedo poner directamente qué tipo de objeto es. Aquí lo que quiero es un objeto de etiqueta, ¿no? Entonces se llama Object Label. Y ahí todos los tipos de objetos que hay. Ahí estaba Label. Ahí está Label. Después viene la ventana donde aparece, le voy a poner que es la ventana 1 porque es la que está, la 0 debe ser la donde está el precio y la 1 debe ser la primera abajo de ese. Entonces, si es lo que acabo de agregar, pues va a ser Object 1. Después de esto le vamos a poner, déjame ver qué otras características hay. Si tú quieres saber qué más le tienes que programar, si te fijas, me lo creó, me puso me sopló, ¿no? Lo que hay luego que creé la función, pero después ya cuando empiezo a llenarla se borra porque él dice, bueno, pues ya sabe lo que está haciendo. Si en realidad no sabemos lo que estamos haciendo y lo queremos ver, le pongo F1 y aquí aparece abajo la ayuda con precisamente lo que estoy programando, ¿no? Entonces aquí viene, ¿no? Es ventana, y luego ya ¿cómo se llama? Coordenadas donde quiero que aparezca, ¿no? Entonces, pues 0,0 para que me lo ponga en el principio de la ventana, o sea, que me dibuje la etiqueta desde el principio de la ventana, ¿no? Entonces le pongo 0,0 y vamos a ver si estamos bien. Después, esta fue crearme el objeto, pero después le tengo que decir que el objeto, pues tenga un tamaño, que tenga una, bueno, que tenga un tamaño, no, que se posicione en un lugar en específico, después que eh, se relacione con una de las 4 esquinas que tiene la ventana, y después le tengo que decir que se coloque hasta el fondo del objeto y después lo tengo que decir que incluya un texto adentro y con qué fuente y con qué color para que funcione, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Esto ahorita ya existe fondito. A partir de este momento ya existe fondito porque lo va a crear. Ahora lo que voy a hacer es darle forma a fondito, es decir, darle las características que yo quiero que tenga, ¿no? Y entonces lo que voy a usar es otra función que se llama Object Set. Object Set, ¿no? Y ahí está. Y entonces esto lo que hace es que me permite ir modificando de una a una las características del objeto, ¿no? Entonces, primero fondito es al que me voy a referir. Cada vez que haces una función de Object Set le tienes que decir y aquí le vas a cambiar qué cosa, ¿no? Entonces aquí le voy a cambiar a fondito y ¿qué le voy a cambiar? Pues ahora quiero la propiedad de la distancia de la horizontal de la ventana. Entonces, aquí vamos a Object Property. Uy, va más abajo porque es Object. Uy, va más abajo.
Object, aquí está, propiedad, ¿no? Entonces en propiedad lo que quiero es que me mida la distancia X. Es casi de las últimas. X distance. Aquí está, Object Property, X distance. Luego le doy el valor, 0, para que se ponga desde el mero principio. Esto es para asegurarme por si se mueve o por si la mueve el usuario a la hora de hacer algo, que se fije en el lugar, ¿no? Después quiero que también la Y me la ponga en 0. Esto es prácticamente lo mismo, nada más que necesito cambiar a la Y, ¿no? Al eje Y. Ahí está, ¿no? Y distance igual a 0. ¿Vale? Ahora voy a cambiarle la esquina de referencia. Igual, ¿no? La esquina de referencia quiero que sea la 0, porque esto lo puedes mover a partir, o la puedes colocar en relación a las 4 esquinas que tiene la ventana. Entonces le voy a decir a fondito, me la pones desde la esquina superior derecha, por ejemplo. Entonces es Object Property, se llama. No es cierto, es Object Prop. Y aquí le voy a poner el corner. Corner, ahí está, ¿no? Object Corner. Y corner que sea 0 también, ¿no? Puede ser 0, 1, 2 o 3. Le voy a decir que sea 0. Luego la voy a mandar al fondo, ¿no? Porque si la pongo adelante, pues no veo el indicador. Como era todo este texto, por eso es que preferimos utilizarlo de la etiqueta, ¿no? Porque si esto había que estarlo repitiendo, rellenando en este espacio y en este espacio, entonces pues era mucho más asunto. Aquí le vamos a poner fondito, coma, y ahora otra vez la otra propiedad se llama back. Entonces igual, ¿no? Prop, y aquí buscamos back, ahí está, ¿no? Esto lo que le dice es que se pasa a 0 y entonces aquí no se pasa al fondo. Aquí no hay un valor numérico para eso. Le puede decir si es positivo o sea, si es verdadero o no es verdadero, es decir, activado o no activado. Pues le ponemos true, ¿no? Para que sea activado. Y ahí está. Y finalmente, pues escribirle lo que hay, ¿no? Entonces, los objetos de texto, se cambia el texto con setText, setText. Entonces ahí ya le pongo yo comillas. Y primero le pongo el nombre del objeto, fondito, ¿no? Después le pongo la letra la tipografía Webdings que tenemos que usar. Fíjate, primero le pones nombre del objeto, el texto que le vas a poner, el tamaño de la tipografía, el tipo de fuente y el color, ¿no? Y ahí te dice, si no quieres ponerle nada, pues ponle color none, y si no quieres ponerle tipo de fuente, que use la de default, ponle null. Yo sí quiero aplicarle un tipo de fuente, de hecho para esto me interesa que sea Webdings, para que aparezca como un fondo relleno, y entonces el texto que voy a utilizar es la G, las letras G son las que hacen el fondo. Después ¿cómo se llama? El tamaño de letra es 200. Fíjate que todo lo que son textos tienen que ir entre comillas, ¿no? 200. Puede haber una variable si yo, por ejemplo, quisiera que cambiara de letras cada vez que algo pasa, o de texto, que cada vez que pasa una etiqueta, puedo yo aquí aplicarle una variable de texto, ¿no? Pero como siempre quiero utilizar las Gs, pues no tiene caso que haga una variable, mejor directamente le digo a esta cosa, igual aquí, ¿no? Como siempre quiero que se refiera en esta instrucción a este mismo objeto, pues le pongo el nombre del objeto, no le pongo nada más, ¿no? Entonces ya le pongo las Gs, el tamaño 200 para que sea así enorme y se llene, y finalmente la tipografía, ¿no? Decíamos. Entonces, esta tipografía se llama Webdings.
y finalmente un color de fondo, ¿no? Aquí la cosa del color de fondo es que el fondo que me va a funcionar para avisarme depende del color que tenga yo en mi gráfico, ¿no? Ahorita, por ejemplo, traigo el gráfico en negro y entonces, pues un color blanco, verde, azul, lo que sea, me va a funcionar, pero si yo quisiera cambiarlo, pues tendría que venirme a cambiar el código y si se lo quiero pasar a un amigo que no sabe programar, pues ya valió. Entonces, lo que es más fácil es aplicarle ahí sí una variable, ¿no? Que se llame, por ejemplo, fondo color. ¿No? Fondo color. Y ya, esas son todas las características que tiene que tener este objeto. Una vez hecho esto, lo que sigue es nada más terminar mi variable. Cuando quiero terminar mi condicional, perdón, las instrucciones, si la condicional es cierta, lo que voy a hacer es poner en el mismo lugar la llavecita de cierre, ¿no? Entonces aquí ya le dije, si es cierto esto, ponme, si no encuentras el objeto, pues créamelo, ¿no? Y después, pues ya como no hay otra cosa, como voy a partir de que no existe el objeto, lo más probable es que no necesite más que hacer esto, ¿no? Aquí podríamos hacer otra cosa, ¿eh? Podríamos estar cerrando aquí la condicional, y fíjate que creo que me va a gustar más ahí, para que me cree la condicional si no existe, y después siempre que ejecute esto, ¿no? Si sí existe, es decir, si esto no fuera cierto, quiere decir que sí existe el objeto, entonces que no me cree el objeto, pero que siempre lo modifique a estas propiedades. ¿Para qué? Pues para que siempre esté acomodado en su lugar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo voy a dejar, y entonces ahora sí, ya cierro esta otra condicional de más arriba. Para eso te sirve el irlas poniendo en distintos lugares, ¿no? Ya cerré la instrucción de si sí existe, si sí es cierto que hubo un cruce, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es, si no existe el cruce, si fue negativo esto, si al final de cuentas quedó el flag cruce como negativo, como falso, ¿qué hay que hacer? Entonces, que no es negativo, sería cero si le quieres dar un valor numérico. Si flag cruce es igual a falso, pues lo único que quiero es que me borre el objeto, ¿no? Que se eche a fondito porque pues ya no lo ocupo. Entonces lo que vamos a hacer es object, en vez de create, se llama object delete, ¿no? Object delete, y nada más aquí el único parámetro es pues a quién, pues a fondito. Es decir, que le dé suprimir, que lo borre, ¿vale? Y esto es lo que tiene que hacer en esta instrucción. No tiene mayor complicación. Y ahora sí, a partir de este momento, teóricamente ya debería funcionar. Nada más que, ojo, me falta agregarle esta propiedad de fondo color que me la pregunte al inicio del indicador. Te decía yo que todo lo que decía extern te lo pregunta antes de arrancar el indicador. Y como va a ser un parámetro del indicador, pues se lo voy a poner aquí mismo en el grupo de parámetros. Extern. Y aquí color, porque es el tipo de parámetro que le voy a poner. Fondo color se llamaba el parámetro, y le voy a dar de una vez, le voy a asignar un valor, ¿no? Le voy a decir que me lo ponga, por ejemplo, por default, que me lo ponga en, ¿qué te gusta? En color gris, ¿no? Por decir un color. Y ahí está el valor del color, ¿no? Y ahí está. Ya escribí mi indicador, y si estoy correcto con todo, pues idealmente ya debería de estar funcionando. Entonces compilo, y si no me marca errores, no marco errores, pues ya debería estar funcionando, ¿no? Entonces aquí, pues ahora el problema es que hasta que no se... Déjame quitar este de acá. Object list, no, indicator list. Mira, aquí me dice window 1, que es la que puse, MACD con aviso. Le vamos a quitar esta de acá. El OSMA lo voy a quitar porque ya no lo necesito. Esta nada más era para explicar. Y ahora lo que necesitamos es nada más que se haga el cruce para ver que funcione. Y eso pues va a tomar algo de tiempo. Así que hasta aquí le dejamos con el video. Cada quien que lo pruebe, y si encuentran algo pues me
me llaman, ¿no? No, cualquier duda que tengas, ponla ahí. Esto lo vamos a subir a YouTube, entonces ponlo ahí en el código de texto de YouTube y ya con esto. Espero que les haya quedado más o menos clara la explicación de estas aplicaciones, de cómo se usan estas instrucciones que estuvimos poniendo y cómo puedes tú modificar un indicador para que realmente haga lo que tú quieres que haga. Es una de las ventajas de este tipo de plataformas donde puedes estar manipulando los indicadores y las propiedades de estos para que puedan hacer exactamente lo que necesitas, ¿no? Esto lo podrías cambiar. Hay instrucciones, por ejemplo, para que te manden un mensaje, para que mande una alerta, haga un sonido, en fin, puedes utilizar distintos elementos para que te muestre qué es lo que está pasando y cumpla la función, ¿no? Entonces, si a ti no te acomoda el que cambie el color y prefieres que haga un sonido porque lo que quieres es que te llame la atención el gráfico, pues le puedes poner, mira, ahí está el cruce, porque ya se dio la condición, ¿no? Y ahí está cambiándome el fondo de la pantalla, por lo tanto, y si te fijas, si me pongo aquí me dice que es el objeto fondito, ¿no? Es básicamente lo que está pasando. En cuanto haya otra, ahí está, en cuanto haya otra vela nueva, ya quita el color. Entonces ahí está la forma más clara de que te avisa que hizo un cruce el Osma. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias por la compañía en este video y nos vemos en la próxima. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en www.forexhispana.com. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.